Imagina que te entrenan para combatir al peor enemigo imaginable. Te enseñan a dominar el miedo, a usar tu mente como un escudo y a empuñar el acero con una disciplina de hierro. Pero entonces la guerra termina. Tu orden vence. La victoria. El enemigo es confinado y el mundo olvida el peligro. Pasan los siglos. Generación tras generación, tu orden militar se va transformando en una orden casi puramente contemplativa. Seguís entrenando, sí, pero ni tú ni nadie desde hace siglos ha visto la cara del enemigo, ni ha visto de qué es capaz. Te has preparado toda la vida para la paz, a pesar de tu entrenamiento. Pero un día, el mal antiguo, que había quedado confinado, regresa. Y tú, que solo has conocido el silencio de la contemplación y un entrenamiento que ni siquiera está claro contra lo que era, eres el único que se interpone entre esa criatura y el mundo. ¿Cómo se prepara la mente y el alma para luchar de nuevo? Hola, soy Jorge Sáez Criado. Hoy vamos a analizar el dilema del guerrero contemplativo, la verdadera psicología del combate espiritual. En la literatura de fantasía actual, las órdenes de caballeros suelen ser mostradas en su momento de máximo esplendor, o por el contrario, como un grupo de fanáticos invencibles y sin fisuras. Pero a mí, como escritor y estudioso de ciencias religiosas y de la conducta humana, me llama la atención una fase muy diferente. El día después de la victoria. Cuando una orden militar pierde su propósito práctico, ocurre un fenómeno psicológico inevitable, la acomodación. La disciplina se vuelve vacía, las armas pasan a ser símbolos, la rutina sustituye a la vigilancia. Es un proceso profundamente realista y humano. Mantenerse en alerta máxima cuando no hay una amenaza visible es insostenible en el tiempo. En mi saga Ex Inferno, la Orden de la Cruz y la Llaga de San Jorge se encuentra exactamente en este punto al inicio de la historia. Llevan siglos sin ver a un demonio físicamente encarnado en la tierra. Son monjes pacíficos que visten el hábito, que rezan en comunidad, que han memorizado los manuales de combate espiritual, que entrenan para el combate físico, pero que jamás han tenido que usar su entrenamiento de verdad. Su fe es sincera, sí, pero es una fe que nunca ha sido probada en el fuego de una crisis real. El conflicto real estalla cuando unos arqueólogos liberan accidentalmente a una entidad que no pertenece a este plano material en una iglesia olvidada. En ese preciso instante, la teoría teológica se convierte en una amenaza física letal. El shock psicológico para los monjes es devastador cuando descubren a lo que se enfrentan. No es lo mismo estudiar el concepto del mal en un tratado de Santo Tomás de Aquino que escuchar las pisadas de una criatura asesina en un pasillo solitario. Aquí es donde entramos en la verdadera acción psicológica. Mis personajes no son superhéroes inmunes al miedo, al contrario más bien, pero el ser humano no se define por la ausencia de miedo, sino por lo que decide hacer cuando sus rodillas tiemblan. Y ese es el verdadero núcleo dramático de Ex Inferno, el viaje interior de estos hombres que deben desempolvar el acero y sobre todo reactivar su voluntad para proteger a un mundo que ni siquiera cree que el peligro sea real. Hoy en día, muchas historias de fantasía caen en el nihilismo absoluto. Nos muestran mundos donde el mal es tan omnipresente que luchar no tiene sentido, y los personajes se vuelven cínicos y vacíos. Pero la gran literatura que perdura siempre ha sabido que el mal, por muy físico y letal que sea, es solo la mitad de la historia. La otra mitad es la resistencia. En mis novelas de la saga Ex Inferno, el motor que saca a los monjes de su parálisis no es el optimismo ingenuo de pensar que todo saldrá bien porque sí. Es algo mucho más difícil de mantener, la esperanza. La esperanza es una fuerza activa. Significa dar el paso adelante, empuñar el arma y alzar la voz aun sabiendo que tienes todas las de perder, porque confías en que la luz y el bien tienen la última palabra. En Ex Inferno verás a monjes que dudan, que se asustan, incluso que deben redescubrir el verdadero valor del sacrificio. Es una lucha donde cada victoria cuesta, donde las cicatrices son reales, pero donde la esperanza nunca se apaga por completo. Porque una fe que no pasa por la duda y el sufrimiento rara vez es una fe de verdad. Si te cansa la fantasía donde los personajes carecen de alma y buscas una historia con el rigor, suspense y sobre todo con personajes que se enfrentan a sus propios abismos con valor y esperanza, te invito a adentrarte en el universo de Ex Inferno. Es una saga completa de 5 libros para lectores que buscan una historia que les deje huella. Puedes empezar hoy mismo este viaje. Tienes los enlaces de compra en mi web, jorgesaezcriado.es, que te dejo aquí abajo y en la descripción de este vídeo. No olvides suscribirte si te apasionan las historias con valores. Nos vemos en el próximo vídeo.